pues un programa especial. El programa de las 7 palabras. Las 7 palabras. Este día viernes de crucifixión, así se llama el culto, servicio de las 7 palabras. ¿Por qué se llama así, Doris? 7 palabras. Las últimas palabras, aunque no son palabras, son como frases, ¿verdad? Las últimas frases se le conoce las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz. Entonces, hoy tenemos 7 predicadores de media hora cada uno. ¿Cuánto le echan? ¿No? Vamos a tratar de ser dinámicos. Para la primera palabra va a estar nuestro hermano anciano César López con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, el anciano Adrián Juárez. De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. La tercera palabra, anciano Everardo Hernández. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra, diácono Guillermo Flores. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta palabra, diácono Eduardo Yebra. Tengo sed. Sexta palabra, diácono Marco Coria. Consumado es. Y yo termino con la última, la séptima palabra. ¿Cuál es? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sale? Entonces le vamos a dar la oportunidad a César que inicie, y así como van uno tras otro vamos compartiendo esta palabra. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Pues es un honor poder estar aquí celebrando, conmemorando juntos esto que es base de nuestra fe. Les voy a invitar ahí en su Biblia, la tengan preparada. Vamos a estar viendo en dónde están escritas, dónde quedaron registradas estas palabras. Y en la primera palabra se encuentra en Lucas 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, en la parte A. Ahí ustedes van a encontrar. Les falta una Biblia, levanten su mano, mis hermanas, ustedes le pueden llegar una ahí donde están. Sale, ahí vamos a estar registrándolas por ahí, listo. Por acá con mi hermana Araceli, por favor. Lucas 23, 34. Dice así, ¿todos lo tienen? El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra del Señor Jesús ya en la cruz, aproximadamente desde, dice la tercera hora, que aproximadamente a las 9 de la mañana, después de haber sufrido, cargado la cruz, llevarla hasta el Calvario, injurias, ¿sí? Calumnias, golpes, ¿sí? en una escena, en un escenario donde se cumple lo que registró Isaías: afligido y quebrantado, el varón de dolor, clavado en la cruz. Lo primero que él expresa es una oración en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de una situación atroz del pueblo que él ama hacia él. Una muestra de lo que el Señor, como Hijo de Dios, en su humanidad nos presenta, clavado en la cruz, en lo que tiene que hacer el Hijo de Dios en medio de una situación similar. Él, en su ministerio, él oraba y enseñaba a orar, pero en esta ocasión no es una oración, es una oración diferente, una oración especial la que podemos analizar en este pasaje. Desde la cruz, clamando a Dios por sus verdugos, clamando a Dios por sus enemigos. Pudo él haber hecho otro tipo de oración, pero él había orado unas horas antes en el Getsemaní, donde tuvo respuesta de Dios.
no la que él pedía, pero Dios lo fortaleció. Salió del Getsemaní fuerte, fortalecido por Dios. Mandó un ángel y dijo: ya es la hora. Se entregó. Y este varón, por tus culpas, por mis culpas, sabiendo en lo que se enfrentaba, él allí nos modela lo que él predicó. Orar primero, Padre, acercarnos a Dios en una relación íntima, que tenemos esa oportunidad en la aflicción más dura y difícil que podemos tener. Te han calumniado, se han burlado de ti, has sufrido una injusticia y quisieras decir una oración: Señor, yo no lo hago, pero que lo haga alguien más, que descienda fuego del cielo. Pero él mostró su amor, se acercó al Padre y nos modela allí, en la humanidad como tú y yo, como hijos de Dios. Padre, con esa oportunidad de saber que podemos entrar hasta su trono de gracia, de saber que podemos ser escuchados en medio de esa aflicción, y voltear a ver, y el Señor Jesús pudo haber mandado a que eliminaran a las personas, pudo haberse vengado por todo lo que le habían hecho, haber llegado hasta allí, como alguna vez tú y yo hemos sentido. Pero el Señor Jesús nos muestra en medio de su dolor todo el amor que Él representa y toda la palabra que Él enseñaba. Pedro se acercó un día y dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Está escrito que 7 veces. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Hasta 70 veces 7. El Señor Jesús enseñaba acerca del perdón. Gran parte de su ministerio era enseñar el perdón, y esta palabra es la palabra del perdón. ¿Te imaginas en la situación donde se encontraba el Señor, mostrando su amor ilimitado, su perdón ilimitado, ofreciendo remisión, clavado en la cruz? Él estaba allí por causa de una injusticia. Habían alterado el orden, habían modificado las normas, la ley, lo habían culpado falsamente para hacer una obra atroz, mostrar toda la maldad del ser humano ante un hombre inocente e indefenso. Pero el maestro, en un chasquido, pudo haberse vengado, pero no lo hizo, porque el amor de Dios y el ejemplo y modelo para hijos de Dios es tener esto en nuestro corazón. ¿Qué significa entonces perdonar 70 veces 7? Vivir perdonando. Dice el Señor que Él paga la deuda. Nosotros debemos ser perdonados, los hijos de Dios perdonadores. Pero hay algo aquí interesante, porque Él clamó, Él hizo esta súplica: Señor, Padre, perdónalos. Que el mismo Señor Jesús, como cantábamos ahorita, yo también estaba allí, yo también he pecado, y el Señor clamó por mí, por mi redención. Que me perdone, Él suplicó. Que nos perdone, Él suplicó. Aún siendo nosotros los cabos, aún siendo los verdugos. ¿Se entiende esa parte? Sí. El perdón que nosotros experimentamos viene de Él, para poder nosotros perdonar, experimentar su perdón y dar perdón. Si nosotros no nos hemos sentido, ¿te sientes perdonado por el Señor? Amén. Pero también hay una tercera característica en esta oración: acercarse al Padre. 1, 2, suplicar por el enemigo. Él enseñó: ora por tus enemigos, ama a tus enemigos, porque si tú solo amas a los que te aman, eso lo hace cualquiera. Pero si tú amas y oras por tus enemigos, serás un hijo de Dios. Es una característica del hijo de Dios. Pero hubo una apelación, porque no saben lo que hacen. Jesús apeló: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento había velo de lo que no sabían, la magnitud de lo que estaban haciendo, en contra de la ley divina, en contra de Dios, en contra del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces pudiéramos pensar que en medio de la ignorancia podemos nosotros tener el perdón. No lo sabía, Señor, es que yo no sabía, nunca supe. Pero dice la Escritura que no da por inocente al culpable. En esta parte le otorga este perdón.
Él intercede por nosotros, por ti y por mí, como abogado que tenemos. Siempre y cuando nosotros analicemos nuestras vidas, tengamos una conciencia, y en una conciencia limpia hay arrepentimiento. Dios ahí nos muestra, Jesús nos muestra su amor. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios nos bendiga y nos ayude con el perdón. Siguiente palabra. Hola, amados hermanos, buenas tardes. Pues gracias a Dios por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Por la vida de mi hermano César, yo voy a dar la segunda palabra y está en Lucas 23, 43. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Vale? Adrián Juárez para servirles. ¿Qué podemos platicar? ¿Qué podemos hablar rápidamente? Porque tenemos el tiempo encima. Del paraíso. Recordamos rápidamente la historia de Lázaro, ¿sí se acuerdan? Y el rico, y que el rico hacía fiestas diariamente en su palacio, y el mendigo Lázaro se sentaba a la mesa para poder comer algo de lo que sobraba, ¿verdad? Pero dice la escritura que llegó el momento, murió el rico, ¿y a dónde fue? Al Hades. Y Lázaro, el mendigo, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham, ¿sí? Entonces, más adelante la escritura dice que el rico estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje el dedo y me lo ponga en la lengua, en la boca, porque siento morirme con tanto calor. Era un tormento. ¿Cómo se siente uno cuando tiene mucha sed? Mucho calor. Y entonces dice Abraham, el padre Abraham, dice: no se puede. Hay un abismo entre nosotros dos, hay una cima, ¿sí? Nosotros no podemos pasar a donde estás tú, ni tú a donde estoy yo, ¿sí? Entonces recordemos que las personas que no se arrepienten y reciben a Jesucristo en su corazón, ¿se van a dónde? Al Hades, un lugar de tormento. Y los que sí se arrepienten y creen en Jesucristo, ¿a dónde se van? Al paraíso, al lugar, al seno de Abraham, ¿sí? Ok, y bueno, rápidamente en Efesios lo vamos a ver. Efesios 4, 8 dice: por esto dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo, cuando murió, recuerda que estuvo 3 días, ¿verdad? Sepultado. Se sabe por la escritura que Jesús, y por este versículo, que bajó a las profundidades de la tierra. Creemos que bajó a donde se encontraba el rico y Lázaro, ¿verdad? Al Hades y al seno de Abraham. Y entonces se llevó a los que estaban en el seno de Abraham. Y ahora, después dice la escritura que Jesucristo, cuando se despidió de sus apóstoles, ¿a dónde subió? Al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Entonces creemos que el paraíso está en este momento junto a la presencia de Dios, Jesús, en el cielo, ¿sí? Para que desde ahí nos demos una idea de qué es lo que habla el Señor en su palabra respecto a este versículo. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿a quién se lo estaba diciendo? ¿A un malhechor? A un malhechor, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estos dos malhechores? Dimas y Gestas, aunque la escritura no lo dice, ¿verdad? Algunos libros apócrifos hablan de ellos, ¿sí? Y tenemos que imaginarnos la escena. Jesucristo ya estaba en la cruz y había dicho la primera palabra, ¿verdad? Perdónalos
porque no saben lo que hacen. Y estos dos malhechores, habían dos, ¿verdad? Uno crucificado a la izquierda y otro a la derecha. Dimas parece que estaba a la derecha y Gestas a la izquierda, ¿sí? Dimas, ¿quién era? Dimas era un celote, parece ser judío, que vivía ahí mismo en Galilea. ¿Qué hacía? Robaba a los ricos y daba a los pobres, como Robin Hood. Y bueno, entre algunas cosas que él hizo, se robó los libros de la ley, y bueno, algunas otras cosas de robo. Pero a final de cuentas era un malhechor, ¿verdad? Era un ladrón. Ahora, Gestas, ¿quién era? Era un celote. Él no obedecía la ley. Esto lo hablo porque en algunos libros apócrifos hablan más o menos de quién eran, ¿sí? Y bueno, Gestas se le conocía porque mataba a las mujeres, de los tobillos las colgaba, de arriba hacia abajo, mataba a los niños, bebía la sangre de los niños, imagínense. Y era un asesino, ¿no? Pero bueno, estos dos personajes estaban a una distancia de Jesús, ¿verdad? Los dos estaban a la misma distancia. Los dos eran malhechores, ¿sí? ¿Por qué es que Jesús le dice a uno, entonces, de cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso? Uno lo reconoció, ¿verdad? Y el otro no. Bueno, vamos a ver rápidamente. Primero, vamos a ver algunas similitudes respecto a estos dos malhechores. La primera, y recordemos esto, vamos a rápidamente a poner nuestra mente en que esos dos malhechores representan la humanidad, y esos dos malhechores, uno de esos dos, nos representan a nosotros. Así que vamos a reflexionar ahí. Dice el primero, los dos eran ladrones, ¿sí? Los dos merecían el castigo recibido. ¿Sí merecían morir? Crucificados, merecían. Ahora, ¿nosotros merecemos morir? Sí, ¿verdad? Ok, ahí es donde tenemos que reflexionar. 3, los dos estaban a la misma distancia de Jesús. Los dos tenían la mirada puesta en el Señor. Los dos conocieron a Jesús, ¿verdad? Ok. 5, los dos escucharon al Señor cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los dos pudieron hablar con el Señor, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas 23, del 39 al 42. Esas son similitudes. Y entonces, rápidamente, vamos nosotros a sacar la conclusión. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la enseñanza? De que hoy nosotros podemos decirle como ese ladrón a Jesucristo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él reconoció sus culpas, y ahí es donde Jesucristo quiere llevarnos, a que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos su perdón, que solamente a través de Cristo podemos salvarnos, y que hoy podamos tener un compromiso con Dios y decirle, aquí estoy, Señor, perdóname, porque al final de cuentas estamos muriendo. Algún día el cuerpo se va a morir, pero el espíritu es eterno y se puede ir con Dios o sin Dios, ¿vale? Pues ahí está la reflexión, hermanos, que podamos estar preparados para recibir la muerte, y que el Señor Jesucristo sea el que nos acompañe, ¿verdad? Que nos reciba. Vamos a dar gracias por esta segunda palabra y darle paso a mi hermano Everardo. Gracias, que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Pues vamos a continuar con este culto especial, reflexionando mucho acerca de lo que pasó hace más de 2000 años. En la tercera palabra, Jesús se dirige a su mamá, y esto lo podemos ver nosotros en Juan 19, 26 y 27. Dice así la palabra de Dios:
Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Nosotros podemos ver que en esta palabra, que está cargada de amor, ¿por qué? Porque Dios en su parte 100% humana, Jesús en su parte 100% humana, tuvo a su mamá, que fue María. Y estando él en la cruz, imagínense esa escena, cuando él estaba siendo crucificado en la cruz, pero ve a su madre, él reflexiona y él se preocupa, él se conduele de lo que está pasando, el sufrimiento de su mamá. No le importó lo que estaba pasando él, le importó lo que estaba pasando su madre. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros ahora, en estos tiempos, a través del ejemplo que nos dio? ¿Cómo somos nosotros contra nuestros progenitores? Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Y Él nos dice que nos preocupemos por su madre. En ese momento podemos ver que es una palabra cariñosa, que es una palabra de amor, y buscando el bienestar de su mamá terrenal, ¿sí? Esta palabra tiene dos destinatarios, primeramente Juan, pero también María, su madre. Primeramente Jesús, él se enfoca en el deber, que como hijo mayor, sabemos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pero con María era el primogénito, fue el primero. Por lo que podemos ver también, su padre había fallecido. ¿Qué es lo que pasaba en esos tiempos cuando quedaba el hijo mayor? Era el que absorbía toda la responsabilidad del hogar, sí, y el cuidado de su madre. Entonces podemos ver que María necesitaba un consuelo, necesitaba un apoyo, y el deber de un hijo mayor es ese, el proporcionar todo el apoyo a nuestros progenitores. También podemos ver que en los 10 mandamientos Dios nos dice que honra a tu padre y a tu madre. Pero en verdad eso lo tenemos que hacer. ¿Qué tanto nos estamos preocupando por nuestros padres, por nuestra madre principalmente? Porque María, con todos los peligros que había, los discípulos a los cuales Jesús les había enseñado, habían huido, tuvieron miedo, o sea, se fueron. Pero lo que hace una madre, ella estaba ahí, en primera fila. Yo no me puedo imaginar el dolor que tenía María en esos momentos. Es incomprensible, pero ella ahí estaba. Y Jesús se preocupó por ella. Él pensó en todo el dolor que ella estaba padeciendo al verlo ahí en la cruz. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, primeramente debemos de honrar a nuestros padres. Preocúpese por su papá, provéale, visítelo, ore por él. Hoy, cuando lo tiene. Cuando ya se vaya, cuando Dios decida llevárselo, va a ser otra cosa. Pero también nosotros debemos de entender que Jesús, ejemplo, nos ha dado de todo. Y aquí nos está diciendo: hermano, preocúpate por tu papá, cuídalo, hónralo, provéele todo lo necesario. Esa es la enseñanza que Dios mismo nos está dando a través de cómo Él vivió con su mamá. Por otro lado, a Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué no a sus hermanos? Porque Jesús tenía hermanos o medios hermanos en la tierra. ¿Por qué no ellos? ¿Por qué? Porque no estaban. Ellos no estaban. Ellos tuvieron miedo, ellos huyeron. Nos duele ver, pero también así podemos ser nosotros como hijos. Dejamos a nuestros padres, los abandonamos a su suerte. La enseñanza es estar en todo momento ahí. Y Jesús le da esa encomienda a Juan. Le dice: he ahí a tu madre, cuídala, provéela, yo te lo estoy encargando. Y por último, podemos ver también el cumplimiento de esta palabra, porque ahí mismo podemos leer que dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermano, cuando Dios nos pide algo, tiene que ser en el momento, ¿sí? Porque de otra manera podríamos estar cuestionando lo que Dios nos está diciendo. La enseñanza es muy clara: honra a tu padre. Pero cuando a nosotros como hijos tenemos ese mandamiento, tenemos esa ordenanza, tenemos esa instrucción del Señor, ¿cuándo lo debemos de hacer? Hoy. A partir de hoy
Hermano, yo te digo, si tu papá, tu mamá no es tu papá, y en este caso tu mamá no está contigo, órala, ora por ella, llámala, visítala, provéela, ahora que la tienes, porque la verdad podemos ver que también la lección espiritual de esta tercera palabra es que en Cristo la raza humana se une solamente con Él, como iglesia. Eso también va dirigido mucho a la iglesia, y podemos verla para terminar lo que tenemos en Juan 17, 20 y 23, cuando Jesús ora por sus discípulos, que son los iniciadores de la iglesia. Dice así en la palabra: mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos, y como los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermano, la enseñanza está. Nosotros debemos, como iglesia, entender que Dios nos manda a que honremos a nuestros padres, y que como iglesia nuestra vida sea de cambio, pero ¿con quién primeramente? Con los más cercanos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Me toca la cuarta palabra, que viene en Mateo 27, 45, 46. La palabra de Dios dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Escritura sobre esta palabra: y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y acerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la hora sexta, como lo explicaban los hermanos. Para nosotros era mediodía. En ese momento había un sol completamente alumbrado, como ahorita. De repente una oscuridad completamente vino en ese momento. Esto duró 3 horas, hermanos. Algo que pasó parecido como el diluvio. En todo el mundo fue esto. Esto precisamente sabemos que el Señor lo hizo, pero con el fenómeno fue producido. Esto fue a través de todo, para que todos los testigos que estuvieran ahí en ese momento tuvieran temor. Ese momento de temor, hermanos, el Señor dijo: Dios mío, una palabra en la cual, ¿sí?, se vuelve pronombre, algo para Él. Dios está diciendo: Jesús, Dios es mío. Algo que debemos reconocer en ese momento: Dios mío. La segunda dice: ¿por qué? Cuando nosotros nos enfermamos, nos da cáncer, nos da tifoidea, X, falla el corazón, siempre preguntamos el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué? No estaba diciendo, no se estaba quejando hacia Él, sino que estaba diciendo por qué la salvación era para nosotros los pecadores. Él dio su vida por nosotros, algo que nosotros no reconocemos. Esta palabra de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la tercera que dice: se sintió desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tanto como lo decían los hermanos, todos los discípulos, excepto Juan, se fueron. Todos, Pedro lo negó, ¿sí?
todos aquellos que estaban con él lo negaron, se fueron. Pero ¿por qué el Señor lo desamparó? Debido a nuestro pecado que nosotros tenemos. Gracias a eso que Él subió a la cruz, ¿para qué? Para el perdón de todos los pecados, para que fuéramos justificados. En ese momento el Señor está recibiendo todo esto. El Señor está separándose de Dios y está recibiendo este castigo a través del perdón de nosotros. Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la separación entre Dios y Él. Nosotros, cuando nosotros somos pecadores y reconocemos todo esto, hay una separación entre Dios y nosotros. Ese tiempo es para reconocer su gloria. Si nosotros tenemos esa separación a través del pecado, Cristo, Él ya subió a la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Estas palabras, hermanos, hoy las reconocemos y las debemos de llevar a cabo. No es nada más, son las 7 palabras de Jesús. ¿Para qué? Pues las dijo porque sí. No, hermanos, tenemos que reconocer todas estas palabras que está llevando el Señor a nuestra vida. Y esta separación entre nosotros y Dios, en un tiempo la hemos tenido. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de restauración. ¿Sí? Un hombre que no tuvo pecado fue colgado, fue crucificado por nuestras culpas. Desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de hoy, y todo aquel ser que camina en el mundo va a ser sin pecado. Pero Él dio su vida por nosotros. Reconozcamos, hermanos, lo que Dios está haciendo, lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy debemos tener esa misericordia, ese amor, que nosotros tenemos la oportunidad de tener esa bendición, ese regalo inmerecido, la salvación eterna. El día de mañana nosotros vamos a estar en su presencia, porque así tenemos esa oportunidad de reconocer que Cristo dio la vida por nosotros, sanó todas nuestras enfermedades. Hermanos, es un tiempo especial el día de hoy. Reconozcan esto que el Señor nos está dando. Hoy es la muerte de Cristo. Reconozcámoslo, pero no murió por todos nuestros pecados. Y nosotros debemos ser sabios e inteligentes, porque también pecamos y Él pagó todo. Hermanos, vamos a continuar con la 5ª palabra. Buenas tardes, mis hermanos. Qué hermoso es recordar estos momentos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí. Y estamos recordando su muerte, porque a través de ella fuimos favorecidos. Y su resurrección fue para confirmar: estarán conmigo en el paraíso. La 5ª palabra: tengo sed. Los que han vivido esto pueden entender aproximadamente lo que el maestro sintió. Hace algunos años mi papá estaba hospitalizado y decía: tengo sed, denme agua, por favor. Tenía una sed de alguna manera desesperada que conmovió a mis hermanos, y mis hermanos le arrimaron una botella con la finalidad de que mojara sus labios. Pero él quería arrebatarles la botella y terminársela, pero la indicación era nada de agua, nada de agua. Ustedes tendrán algunos otros ejemplos o algunas otras experiencias, pero como lo que experimentó Jesús, nada que ver. Dice la Escritura en Juan 19:28, en la Reina Valera 60, dice: después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la Escritura:
tengo sed. Ese es el título, tengo sed, la quinta palabra, y la voy a desarrollar en 2 puntos. Tengo sed física. Estamos viendo que esto implica a un Jesús humano, un Jesús que padece una sed angustiante, resultado del sufrimiento de su pasión. Empezó su agonía en el huerto del Getsemaní, donde sudó gotas de sangre. La sangre de alguna manera provoca o genera deshidratación, agregando que la noche no durmió y que al otro día iba a pasar un calvario, un proceso de sufrimiento por la vía dolorosa. Así se le llama al recorrido que hizo, que inició en el pretorio de Jerusalén y terminó donde Poncio Pilato lo sentenció. Bueno, ahí empezó y terminó en la colina del Gólgota. Fue un recorrido de 600 metros. El viaje fue pesado para Jesús. Había sido azotado, escupido, golpeado y estaba cargando una pesada cruz. El sufrimiento físico fue inmenso, pero la carga espiritual fue aún mayor, porque llevaba los pecados de la humanidad. De hecho, en Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entro al segundo punto, tengo sed espiritual. Es una sed angustiante, una sed que duele, una sed intensa, una sed escritural. Estaba en su hora de mayor necesidad pensando en la escritura. ¿Tú estás pensando lo mismo cuando tienes problemas? ¿O estás en tu hora más oscura? ¿Tienes la actitud de Cristo, que es de alta obediencia? Él cumplió la palabra hasta sus últimos momentos. Él estuvo preocupado a pesar de toda la situación que estaba pasando. Dice el Salmo 22:15, que es parte de los cumplimientos de esta escritura. Dice: como un tiesto secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y también dice el Salmo 69:11, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Aquí se cumplieron esas 2 palabras. Tengo sed espiritual nos enseña a tener presente la palabra como el maestro la tuvo en todo el tiempo que vivió aquí en la tierra. Especialmente el día jueves de hace 2025 años. Él realizó muchas tareas el día jueves. Ese día jueves les enseñó a sus discípulos, instruyó a sus discípulos para la comida de la Pascua. Luego celebró la Pascua e instituyó la Santa Cena. Le lavó los pies a los judíos, declaró a Judas como un traidor y enseñó la oración intercesora que habla en el capítulo 17 de Juan. Les recomiendo que la lean. Como sexta situación, la agonía del Getsemaní. Y por último, el arresto y otras cosas que hizo el día jueves. El viernes, en horas de la madrugada, fue sometido a 3 juicios. Primeramente por los judíos. Fue llevado a Anás, sumo sacerdote, ya después fue transferido a Caifás, que también era sumo sacerdote, y por último fue sometido al Sanedrín. Todos ellos para interrogarlo y para maltratarlo.
pero también experimentó 3 juicios romanos. Fue llevado a Pilatos. Pilatos no le encontró culpa y lo mandó a Herodes. Herodes también no le encontró culpa y lo devolvió a Pilato. Pilato, él quería dejarlo libre, pero sintió la presión de los sacerdotes, sintió la presión de los líderes religiosos y lo castigó. O sea, lo castigó y lo entregó. Bueno, finalmente, y como conclusión, la quinta palabra nos orienta a estar confiados en la seguridad que Cristo nos brinda, a estar reposados en aquel que gritó: tengo sed, porque Él venció a la sed y venció a la muerte. Al tercer día resucitó y se convirtió en una fuente de agua viva. Ahora todo aquel que en Él cree no tendrá sed jamás. Él sufre la sed para que usted y yo seamos saciados. En este punto, el tengo sed deja de ser un grito desesperado y se convierte en un canto de grata esperanza, en donde nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Buenas tardes, hermanitos, Dios los bendiga. Continuamos con la sexta palabra, que en realidad es una frase, pero es una frase que expresa mucho más acerca de la entrega y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La frase es: consumado es, y la cita la encontramos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, en el griego, es la palabra tetelestai. Esta frase es conocida como la sexta palabra de Jesús en la cruz, y realmente es una frase de victoria. Esta es la más grande declaración de victoria que jamás alguien haya hecho. Solo 2 palabras componen la sexta palabra de Jesús. Jesús dijo: consumado es, y cuando entendamos lo que estas 2 palabras significan, no tendremos duda alguna de que esta es la declaratoria de victoria más relevante de la historia. La Biblia nos dice que en lugar de ser un leve gemido de un mártir moribundo y agotado, desanimado y derrotado, Jesús gritó: consumado es. Y quiero que veamos las implicaciones de esto. Hay algunas cosas que Jesús dijo en la cruz que solo Él podía decir. La palabra consumado es una palabra que nunca jamás escucharemos decir de la forma en la que Jesús lo dijo. Y es que solo Él pudo decirla con todas las implicaciones que tenía esta frase. Cuando Jesús murió en la cruz, los soldados romanos seguramente pensaron que habían terminado con Jesús. Los líderes religiosos de la época pensaron: hemos terminado con nuestro rival. Cuando Jesús entregó el Espíritu, ellos pudieron pensar: hemos terminado con Él. Pero no es así. Cuando Jesús dijo: consumado es, no estaba diciendo: estoy acabado. Él estaba diciendo: la obra está terminada. Jesús no dijo: estoy terminado, porque no había terminado. Sabemos que al tercer día Jesús resucitó. Entonces, cuando Jesús dice: consumado es, ¿qué es lo que Él había terminado? Jesús tenía un gran objetivo para su vida aquí en la tierra. Juan 4:34 nos dice: Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Cuando Jesús dijo: consumado es, Él hablaba del trabajo que el Padre le había encomendado hacer. Tetelestai, en hebreo, es una palabra hermosa porque tiene varias connotaciones, y cada una de esas connotaciones muestra algo que Jesús hizo por nosotros.
en la cruz cuando consumó la obra. La palabra tetelestai, consumado es, resume todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y vamos a reflexionar en la pregunta, ¿qué logró Jesús en la cruz? En primer lugar, hermanos, tenemos que consumado es, significa que Jesús había cumplido las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablaban de Jesús, profecías que describían el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, su ministerio, su nombre, su muerte, su resurrección. Asimismo, había promesas que solo Jesús fue cumpliendo una a una a lo largo de su ministerio. Tan solo en un solo día se cumplieron más de 30 profecías. Asimismo, Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. A través de este pasaje, hermanos, podemos ver que Jesús cumplió las Escrituras. Como segundo punto, tenemos que consumado es, significa que Jesús cumplió la ley. Podemos ver en Romanos 8:3 y 4, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta segunda connotación, consumado es, significa que Jesús cumplió la ley, algo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia naturaleza humana. Y Jesús dio cumplimiento a cada uno de los mandatos. Mateo 5:17-18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí es donde vemos que Jesús cumplió, uno de los logros de Jesús en la cruz fue cumplir la ley de Moisés. Y en el último logro que veremos el día de hoy es que consumado es, significa que Jesús pagó el precio por ti y por mí. Isaías 53:5 dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. También podemos ver en Colosenses 1:14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Concluyo, hermanos, consumado es más que una simple frase. Consumado es un acto de amor de Dios hacia la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor nos enseñó a terminar la obra del Padre, así nosotros debemos permanecer firmes en la fe. El Señor Jesús tenía muy en claro cuál era su objetivo y lo que tenía que hacer. A menudo las distracciones de la vida nos desvían de lo que realmente deberíamos de estar haciendo, que es hacer la voluntad del Padre. Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, pues llegamos a la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Lucas 23 del 44 en adelante, cuando era como la hora sexta, es decir, mediodía, hubo o se hizo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Palabra, esta última palabra es la palabra de expiación, es decir, los pecados de la humanidad quedan eliminados si tú crees en Jesucristo. Él ha muerto, pero dice, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Por qué no dijo, encomiendo mi cuerpo? O ahí te encargo que lo glorifiques a este cuerpo. No, ¿verdad? En tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Entonces esto nos lleva a pensar estas dos áreas, la área visible, la área del cuerpo material, que es polvo o se convertirá en polvo, y el área invisible, el área que va con Dios, ya sea el espíritu o el alma, como tú quieras llamarle. Entonces, cuando hablamos de expiación, cuando Él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando nosotros vivimos, decimos eso, ¿a dónde va tu espíritu cuando mueres? ¿A dónde va a ir tu espíritu? ¿A dónde va a ir? ¿Seguro? ¿Seguro que va al cielo? Eres muy bueno. Pues si eres de Unifam Coacalco, pues sí, vas al cielo. Entonces, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice que después de haber dicho esto, habiendo dicho esto, expiró. Entonces estamos hablando de la muerte. Hoy estamos aquí en este viernes de crucifixión pensando en la muerte de nuestro Salvador. Y tres aspectos rápidamente que te voy a dar sobre la muerte. ¿La muerte fue real o fue algo ficticio? Voy a desarrollar estos el domingo, estos puntos, pero dicen algunos que el verdadero Jesús nunca fue crucificado. Alguien lo sustituyó en la cruz, un doble. ¿Tenía un doble? Nadie se dio cuenta, ¿o sí? ¿Sí? La muerte, ¿Jesús realmente murió? ¿Fue Él el que murió o fue un sustituto? Segundo argumento, la segunda posibilidad lógica, Jesús nunca murió porque Dios no muere. En el Calvario, la apariencia espiritual de Jesús fue la que fue crucificada. Fue una apariencia solamente lo que todos vieron, porque Jesús es Dios, ¿sí o no? Pero Dios puede morir. Dios puede morir. Entonces fue algo que las personas vieron, pero no era eso, solamente era una apariencia. ¿Qué piensa usted? Posibilidad número 3. ¿Murió realmente Jesús? La posibilidad 3 es que en el Calvario Jesús disimuló su muerte. Lo que depositaron en el sepulcro fue a un Jesús que parecía muerto, pero estaba vivo. ¿Disimuló su muerte? ¿De veras murió? ¿Fue real su muerte? ¿Hay evidencia de eso? Bueno, vamos a desarrollarlo próximamente. La cuarta posibilidad, la narración que hacen los 4 evangelios de la muerte de Cristo no se debe interpretar literalmente, sino es símbolo. La muerte es un símbolo solamente, no quiere decir que Cristo fue a la cruz y murió. Fue un símbolo de decir, el pecado cree en Jesús y el pecado entonces ya nos enseñoreará. ¿Es verdad eso? ¿Murió realmente? Y bueno, la quinta, Jesús murió verdaderamente, realmente era Jesucristo el que murió. ¿En cuál de las 5? Entonces, en primer lugar, la muerte de Jesús era real. En segundo lugar, fue una muerte voluntaria. Fue una muerte de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a lo que Él se entregó y modeló para que tú y yo pudiéramos seguirlo. Una vida de obediencia al Padre, una vida sujeta a su Padre, y se entregó voluntariamente en todo lo que el Padre le pidió, a pesar de que era doloroso, a pesar de que esto era una situación que nunca había experimentado. Esta parte del Jesús humano en comunión con su Padre iba a ser separada, pero fue obediente. Que no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? Así le hacemos nosotros. Nosotros es al revés, que no se haga tu voluntad, sino la mía, ¿no?
¿Sí o no? ¿Cómo le hacemos nosotros? Sujetos, una entrega voluntaria. Entrego mi voluntad, entrego mi vida. ¿Quién le entregó la vida a Cristo ya? A ver, levante su mano. ¿Quién le entregó la vida? Bueno, su vida no le pertenece. Su vida ya le pertenece a Dios. Y esa es la entrega que llevó a Cristo a morir. Fue voluntaria. Nadie te obliga. Nadie te está poniendo una pistola. Nadie te está secuestrando para que creas en Cristo. Simplemente es algo voluntario. Y esto es lo que hizo Jesús, voluntariamente. Y en tercer lugar, fue una muerte ejemplar. Una muerte sin pecado, un hombre sin mancha, un hombre para que no digas, yo soy humano. No, Jesús fue humano y no pecó. Jesús fue humano y fue un hombre perfecto, santo, sin mancha. Y es el modelo que nos presenta. Jesús no dice, les voy a modelar porque yo soy Dios y ahora los voy a observar. Qué bueno que no pueden porque solamente yo puedo. No, ¿verdad? Jesús nos está burlando. Jesús nos presenta un modelo de vida ejemplar para que tú y yo le sigamos. ¿Se puede hacer? ¿O nos pidió un imposible? Nos pidió un imposible para luego burlarse y mandarnos al infierno y demás. No, ¿verdad? Presentó una vida que es posible vivir, una vida ejemplar. Entonces su muerte fue una muerte real, fue una muerte ejemplar y fue una muerte en la cual nosotros podemos decir que fue voluntaria. Pero yo quiero concluir ya rápidamente con esto. Ese día hubo algunos fenómenos extraordinarios más allá de lo normal, que rompieron las leyes de la física. Aparte de la situación que Él era Dios, todavía no resucita, pero sucedieron algunas cosas. ¿Qué fue? Algo extraordinario que usted haya leído en ese día viernes. En primer lugar, se oscureció. No era normal, ¿verdad? Bueno, si es un eclipse es normal. ¿Sería un eclipse solar que oscureció? Puede ser. Dios puede usar lo que quiera. Dios puede usar o simplemente oscurecer sin eclipse o con eclipse. Pero era algo que precisamente en ese momento estaba sucediendo. Se oscureció. ¿Qué más? ¿Cuál? No, pero llover es normal. Terremoto. Un terremoto. Que se rompieron ¿hasta quién? Las rocas, las piedras. ¿Qué más? ¿Algo extraordinario? Los sepulcros se abrieron. Los sepulcros, algunos, no todos, ¿verdad? En el panteón, bueno, lo que le llaman panteón, las rocas, las cuevas que estaban ahí, se abrieron y algunos de los santos resucitaron y estuvieron ahí con ellos. El velo del templo, del lugar santo al lugar santísimo, se rasgó de abajo para arriba, de arriba para abajo. Algo extraordinario. Regularmente cuando hay un terremoto se parte de abajo hacia arriba, etcétera, pero no de arriba para abajo. Algo extraordinario. ¿Qué más? Las tumbas se abrieron, muchos santos resucitaron, el gran terremoto, el velo del templo, la oscuridad. Y por último dice que los soldados, llovió, sí, llovió. Y luego los soldados romanos, al ver todo esto, ¿qué hicieron? Creyeron en el Hijo de Dios. Algo extraordinario, eso sí es algo extraordinario. Los romanos que estaban ahí crucificándole, burlándose, creyeron. Qué gran evento, qué gran acontecimiento, rodeado de muchas circunstancias para reflexionar, de muchas cosas que tienen que ver contigo y conmigo hoy, porque hoy estamos aquí recordando en este viernes de crucifixión la muerte de nuestro Salvador. Y tenemos una semana de reflexión y un tiempo apartado, y hasta el domingo vamos a estar en esta reflexión. Bueno, no siempre debemos estar en reflexión, pero en este sentir más fuerte de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Así es de que es tiempo para celebrar, es tiempo para llorar, es tiempo para estar serios, es tiempo para recordar a nuestro Salvador. Amén. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites estar como congregación recordándote tu muerte, tu sacrificio. Podemos ver películas, podemos
leer tu palabra, podemos estar en este lugar escuchando las últimas frases que tú dijiste ahí en la cruz. Pero todo esto tiene que ver precisamente con nuestra fe, precisamente con nuestra vida. Señor, nuestra vida está escondida en ti, nuestra vida está depositada en ti, y ahí tenemos la esperanza de la vida eterna. Ahí tenemos, Señor, en esa muerte vicaria, en esa muerte sustituta, que tú, Señor, nos das vida a través de esa muerte. Gracias, gracias por esta iglesia, Padre. Yo la pongo en tus manos. Bendice a cada familia que pertenecemos a este pueblo. Llénanos con tu Santo Espíritu y permítenos meditar para reflexionar en una decisión de una entrega total, de una entrega para ti mientras estemos vivos. Ya muertos no sabemos qué va a pasar, pero ahora que tenemos esta gran oportunidad, permítenos entregarte nuestra vida para tu servicio, desgastarnos para ti, Señor, ocuparnos para ti, seguir predicando tu preciosa palabra de vida, de esperanza, de amor, de perdón a un mundo, Señor, que ahora mismo en otros lugares aquí cercanos en Iztapalapa, Señor, la gente está en una situación de engaño, está en una situación de soledad, de vacío en su corazón. Pero aún así, Padre, están representando tu muerte. Aún así están anunciando que hay un Dios grande, verdadero, que murió y que resucitó al tercer día. Te pedimos, Señor, que nos sigas permitiendo ser luz en medio de las naciones, en medio de tanta oscuridad y violencia, que nos permitas seguir siendo un pueblo que alumbre, que un pueblo que anuncie tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por cada familia. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre de Cristo Jesús.